Damos gracias al Señor. El miércoles estuvo hablando el Señor de mirar, de oír, de estar atento, del lugar que nos da el Señor como un hijo o una hija, ¿no? Y de que también desechemos, ¿no? Qué bueno que el Señor en nuestra vida, día a día, nos ayuda ¿a qué? A cambiar, a renovarnos, a ser transformados. Otra vez vamos con esa palabra, porque transformado entre las definiciones que podemos leer es que Dios toma lo que existe para hacer algo nuevo. Y hoy el Señor quiere hacer algo nuevo. Y es creerle al Señor. Yo te invito a que puedas buscar en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, el libro de Tito, capítulo 3. Tito era un hijo espiritual del apóstol Pablo, que nació en ese ministerio apostólico y misionero del apóstol en el Asia Menor, en Grecia y en la isla de Creta. Y él lo dice en el primer capítulo, ¿no? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. A Tito, mi verdadero hijo, de esta fe que compartimos, hijos espirituales. Hoy hablamos de la escuela bíblica, son hijos espirituales. Nosotros también somos hijos espirituales e hijas espirituales. Porque cuando llegamos a la casa de Dios, porque vamos a ver cómo sigue el relato de la palabra, por qué Pablo le escribe a Tito, por qué es una carta pastoral, es una carta que no es solo para ese tiempo, sino es para hoy, para nuestra vida, porque vamos a ver muchos consejos que le daba, lo alentaba Pablo a Tito por la situación que se vivía en Creta. Y Creta está ubicada en el mar Mediterráneo, hoy pertenece a Grecia, pero en ese momento era la primera civilización, fue la primera civilización de lo que después fue Europa occidental. Porque está ubicada justo entre Asia, Europa y África. Y Tito su característica era un hombre honrado, una vida honrada, leal, paciente, Señor, ayúdanos, sabio, porque buscaba la sabiduría en Dios. Hemos sido enseñados por la palabra, somos enseñados en la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es reconocer a Dios. Estás aquí, Señor. Es una persona, una vida que dedica tiempo y esfuerzo para todo aquello que hace. Porque al leer toda la carta lo vamos a ver. Y Pablo le escribe. ¿Cómo comenzó esa tarea? Juntos comenzaron Pablo y Tito. Por un tiempo. Luego Pablo fue a Macedonia, siguió en Macedonia. Y entre el primer encarcelamiento en Roma y el segundo de Pablo, le escribe esta carta. Para que continúe con lo que queda por hacer. El Señor en este tiempo, a nosotros, a la iglesia en general, no solo en lo natural, sino en lo espiritual, nos alienta, nos anima para continuar con lo que queda por hacer. Para lo que queda por hacer. Como cuando Dios le habló al profeta, que estaba en la cueva. Como cuando el Señor nos habla, cuando estamos en la cueva. Que a lo mejor no nos damos cuenta que estamos en la cueva. Pero estamos en la cueva. El Señor el miércoles nos hablaba con su palabra. Mira, decía. Escucha. Qué bueno que podemos escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Entre el primer encarcelamiento y segundo encarcelamiento, escribe esta carta a Tito. No estaba con Tito, pero él le escribe. Por algún tiempo trabajaron juntos, pero llegó un momento que Pablo tenía que continuar con lo que Dios le había pedido. Y esta carta nos enseña a poner en orden. Qué bueno que el Señor nos habla por su palabra, capítulo 3, versículo 3,
Dice así el Señor. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. ¡Qué declaración del apóstol! Señor, si él en otra carta dice hebreos de hebreo, Benjamín, maestro de la palabra, da todo su currículum. Pero él se reconocía delante de Dios cómo había sido su vida. Y hoy nos podemos reconocer delante de Dios cada día a través del amor de Jesús, a través de la persona del Espíritu Santo. Hoy cantábamos ese lugar de mi seguridad donde nadie nos puede señalar, la presencia de Dios. La presencia de Dios a través de su palabra, la presencia de Dios a través de una alabanza, la presencia de Dios a través de la oración, la presencia de Dios a través de un devocional, la presencia de Dios a través de un señalador, que muchas veces tenemos señaladores con pasajes, a poner en orden, a poder llegar a ese cambio personal que el Señor nos viene hablando. Ese cambio, esa transformación, ese trato que tiene el Señor, como se hablaba, lo voy a volver a decir el miércoles, con amor. El Señor nos trata con amor, brocado de oro, decía la palabra, el Salmo 45, que nos va a dar el Señor. Señor, gracias, porque el Señor sabe por qué envía su palabra, sabe por qué nos habla. Él lo sabe, porque nos conoce. Conocer, aparte, Pablo le encargaba a Tito sobre la sana doctrina que es la Biblia, la enseñanza de la Biblia, porque en ese tiempo, como hoy, había falsos maestros y engañadores, y aún falsos profetas, porque se había levantado un profeta que dijo que los cretenses eran peleadores, haraganes. Sin embargo, la palabra de Dios llegó a Creta. Y Pablo le encarga a Tito, predica la sana doctrina, no contiendas, porque lo dice su palabra, predica la sana doctrina, porque la palabra de Dios es luz, es vida, es la verdad, es aquella que va a hacer acallar esas voces falsas, engañadoras, porque el desorden es confusión, es confusión. Es alteración de un estado y sobre todo de un estado social. ¿Y cómo vivimos hoy la sociedad? ¿Cómo vive el mundo? Señor, tené misericordia y sea tu orden sobre este mundo, sobre las naciones. El orden es falta de enfoque, es caos, incertidumbre, es duda de la identidad, es duda de las metas. Es aquello que también afecta nuestros sentimientos, causa tristeza, culpa, desgano, vergüenza. Nos inhibe en la creatividad y en la productividad. Eso causa la confusión. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 4 del capítulo 3 de Tito. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Amén. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Nos salvó. Jesús es aquel que nos permite tener una buena relación con Dios. Es aquel que nos ha reconciliado con Dios. Ayer se ministraba sobre el perdón. Jesús fue el primero en ir al Padre, a Dios, porque dio su vida, resucitó, para que nosotros tuviéramos perdón, para que la humanidad tuviéramos perdón, para que pudiéramos reconciliarnos. ¿Viste? Cuando a veces hay situaciones
que hay necesidad de reconciliación, ¿nosotros qué hacemos? Oramos y tenemos que hacer nuestra parte. A veces puede ser positiva y a veces no. ¿Y qué seguimos haciendo? Orando. Porque el Señor va a responder. El pueblo de Israel tuvo 430 años clamando al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Llamó a Moisés ¿de dónde? Del desierto. Porque Moisés no estaba con su pueblo. Incluso Dios lo salvó de la muerte. Él tomó lo que existía, Moisés, y lo hizo algo nuevo. Le permitió ir al desierto, estar con Jetro, aprender para cruzar ese desierto, porque ahora lo vemos nosotros. Y lo volvió a traer. Porque Él toma lo que existe para hacer algo nuevo. Él toma nuestra vida, tu vida, para hacer algo nuevo. Él no desecha a nadie. Así lo hizo con Jacob, así lo hizo con María Magdalena. La liberó de los demonios y ella fue una discípula de Jesús. Esther, la reina Esther, que tanto leemos en la palabra, que vemos cuál fue. Claro, la propia reina rechazó al rey, descuidó el lugar que tenía. No descuidemos el lugar de hijo o de hija que Dios nos ha dado. No descuidemos nada de lo que Dios nos ha dado. Nada. Él nos permite tener esa relación. Y Dios es un Padre de corazón abierto y de brazos extendidos en amor. Y el ejemplo que vamos a recordar es la parábola del hijo pródigo. Capítulo 15, Lucas 15. Fue el hijo, le pidió, dame la parte que me corresponde, y se fue lejos. Así a veces hacemos con Dios. Vamos y le reclamamos. Pero cuando le faltó, volvió en sí. Gracias, Señor, porque tú abres nuestros ojos. El miércoles se hablaba que el Señor abre nuestros ojos. El Señor abre nuestros ojos a través de su amor, de su creación y de su palabra, porque Él viene y nos habla. Como le habló al apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? Otra vida que tomó el Señor para hacer algo nuevo, para que el Evangelio llegara al mundo conocido, para que a partir de ahí el Evangelio fuera siendo predicado, como hasta ahora, como sigue siendo predicado. Porque como decía hoy de las naciones en guerra, ahí está la iglesia también, cuidando a los huérfanos, las vidas que están pasando, la están pasando. Está la iglesia presente. Dice el versículo 20 de Lucas 15, todavía estaba lejos cuando su padre le vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y le besó. Y sigue el relato, que le dio vestido nuevo, que le dio calzado nuevo, que puso un anillo en su mano, le dio lugar de hijo. El lugar. No descuidemos el lugar que Dios nos ha dado. Nos ha dado un lugar en la familia, nos ha dado un lugar en el trabajo, en el estudio, en la casa, en el barrio, en la ciudad, en su pueblo, la iglesia. Él ama a la iglesia. Él ama. Cuando se ministraba el Salmo 45, habla de la iglesia. Habla de esa búsqueda de Jesús cuando vuelva. Él nos está preparando. ¿Cuándo va a venir? La palabra dice que no sabemos, pero que estemos preparados. Que estemos preparados, Señor. Ese amor de Dios no nos abandona. Nosotros tomamos distancia, nosotros lo podemos abandonar. Pero Él nos recibe con brazos abiertos, con un corazón que ama. Por eso dice cuando se manifestó, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Ese amor, esa gracia, esa misericordia, esa paciencia, esa fidelidad, esa compasión son características únicas de Dios y más todavía, porque no es solo eso Dios, es más. Y como dice su palabra, no nos salvó por nuestras propias obras de justicia, no por esfuerzo humano. No es que vamos a conseguir salvación, ni perdón, ni misericordia, ni gracia, no. Es el Señor que viene a nuestro encuentro. Es el Señor. Y es que decidimos creer.
Porque también dice por el Espíritu Santo, es la persona que abre nuestros ojos, que nos ayuda a ordenar nuestra vida, que nos ayuda a continuar, porque dice, yo te dejé ahí para que continúen lo que queda por hacer. Lo que queda por hacer. Señor, ayúdanos a continuar para lo que queda por hacer. Nos ayuda a poder reconocer ese amor de Dios que produce fe en nuestra vida y nos permite conocer más y más a Jesucristo. Muchas veces le cantamos al Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Es verdad. Es verdad lo que dice la canción porque está basada en la palabra. En otra de las cartas, Pablo en la iglesia de Colosas le escribe que Cristo es todo y en todos. Que no hay diferencia entre griego, ni judío, ni libre, ni amo, ni esclavo. Y hoy es lo mismo. Jesucristo es en todos y para todos. Es aquel que hace que ese proceso de tomar lo que existe y hacerlo nuevo es sí, amén en él. ¿Cuántos ejemplos más podemos hablar de la palabra de Dios? Los primeros discípulos que bajaban de la barca, que remendaban las redes, Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué fueron? Pescadores de hombres. Pescadores de hombres. No solo ellos, ¿no? Porque habla de las mujeres también que seguían y servían a Jesús desde Galilea, lo hemos compartido no hace mucho. Y hoy es lo mismo. Podemos hablar de Tito mismo, él era griego. Sin embargo, el Señor tenía un propósito con Tito y con los griegos, porque fue Pablo ahí también. Qué sabiduría Pablo que Dios le dio a Pablo cuando tenía que hablar ahí, porque la sociedad griega en ese momento era la más importante. Y él hablaba cara a cara con los filósofos y les enseñaba de Dios. Y porque acá cuando Pablo escribe que no entre en contiendas y que predique la sana doctrina, es para cerrarle la boca a los inicuos, dice acá. Y Dios lo eligió a Pablo. Cuando le dice, cuando le envía a Ananías, ¿no? Que ore por él. Ve porque es instrumento útil. Tú y yo somos instrumentos para este tiempo. Es creerle al Señor. Para este tiempo hemos nacido. Para este tiempo el Señor preserva nuestra vida. Ha preservado nuestra vida. Porque hablaba de otro tiempo. Es como cuando vemos fotos de hace unos años atrás. ¿No? No hace mucho, con la familia estuvimos viendo unas fotos. Y bueno, ahí apareció la foto de mi esposa con Silvina en su panza. Y las nenas más grandes, chiquitas. Tenían 5 años, Mariela, así que te estamos hablando de unos cuantos años atrás. Y recordábamos. Pero qué bueno que aquello que nos separaba del Señor a través de Jesucristo quedó atrás. Lo malo. Nos quedamos con lo bueno. Nos quedamos con lo bueno. Porque también ese proceso tiene que ver con renovarnos. Y dice acá, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Y esa renovación es otra vez nuevo. Porque está traducido del griego. Como yo no sé pronunciar griego, está traducido del griego. Y renovación significa otra vez nuevo. Sí, hay que reconocer sus limitaciones. Si no sé griego, no puedo hablar griego. Renovación. Todo lo creado por Dios se renueva. Todo, ¿eh? Y vamos a dar algunos ejemplos. El mar, por ejemplo, se renueva porque está en constante movimiento, que las corrientes marinas que hemos estudiado, ¿no? Hace muchos años atrás. El viento se renueva. Hay días que hay más viento y hay días que no. Aquellos países que utilizan energía eólica, ¿no? Les viene bien cuando hay un buen viento, no cuando hay un huracán, porque rompe todo, pero sí un buen viento. El clima se renueva, ¿no? Invierno, otoño, invierno, primavera y verano. Lo creado por Dios, los árboles, las plantas.
los animales. Nuestro ser, naturalmente, se renueva. Yo voy a leer algo que estuve ahí buscando, para dar un ejemplo. Nuestro ser está compuesto por 37 billones de células que se renuevan constantemente para mantener los órganos y tejidos en buen estado. Hay células que se renuevan a diario, mientras que otras, una vez al mes, al año o una vez en la vida. Pero nosotros, además de nuestro ser natural, nuestro ser interior es renovado por Dios. Y yo te invito a que podamos leer juntos el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 24. Muchas veces leemos esta palabra, muchas veces nos levantamos a la mañana y oramos esta palabra, porque es la verdad. Es la verdad. ¿Y el Señor qué nos dice? A través de Jeremías, porque escribió, lo llama, no vamos a entrar en el detalle de Lamentaciones, no es el tema es que el Señor dice lo siguiente, a través de esta palabra: el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, dice Jeremías, y lo podemos decir: el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! Y es verdad lo que hace el Señor con nuestra vida. Renueva nuestra vida a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y eso hace posible que todo nuestro ser que sea ordenado. Que podamos ser ordenados y renovados, de poder ese nacimiento. ¿Viste cuando Jesús habla con Nicodemo? Que Nicodemo, Jesús lo dice, ¿no? Lo hemos compartido no hace mucho y nos vuelve a recordar el Espíritu Santo: es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros hoy hemos declarado el reino. Amén. Hoy hemos declarado el reino de Dios. Cuando alabamos al Señor, cuando oramos, cuando leemos su palabra, cuando prestamos atención. El miércoles el Señor nos decía: mira, está atento. ¿A quién? Al Señor. A la mirada del Señor, como nos enseña la palabra, puestos los ojos en Jesús. Lo que tenemos que continuar como Tito, puestos los ojos en Jesús. Él nos va a ayudar. Él nos va a dar esa sabiduría. Él nos va a dar esa característica que hablamos de Tito, ¿no? Un hombre que, una vida, no un hombre, sino una vida solamente. No es solo un hombre, sino una vida que dedicaba tiempo y esfuerzo para todo aquello que hacía y que había aprendido a tener paciencia. Señor, ayúdanos. Que era sabio por Dios y por su palabra y por quien estaba acompañándolo a la distancia en oración, como cuando oramos unos por otros. Y también aquello de que al nacer de nuevo tenemos esa identidad de hijo y de hija, como hablamos de la parábola del hijo pródigo, o la identidad que Dios le dio al pueblo cuando lo sacó de ser esclavo a ser un pueblo libre, y que a través de su generación fue un pueblo que conquistó la tierra que Dios le había prometido. Una nueva generación. Una nueva generación. Y no es que Dios dijo, cuando sacó al pueblo, no, le dio una oportunidad, como en los días de Noé, que muchas veces leemos. El Señor nos sigue dando oportunidades a todos. Nosotros no hacemos así a veces, no damos tantas oportunidades, pero el Señor sí, porque nos ama. Ese ser renovado por el Espíritu Santo y por su palabra, porque dice que el Espíritu Santo fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo. Y ese Espíritu Santo hoy está aquí. Y hoy se está derramando sobre nuestra vida. Y hoy está también en los hogares donde llega este mensaje. Nuestra vida tiene esa identidad, nuestra vida tiene propósito, tiene una meta. Tiene un camino, una verdad y una vida para vivir, que es por medio de Jesús. Y también
algo más. Ese renovar nos hace libres de toda culpa. De toda culpa, porque la palabra decía, en otro tiempo éramos necios, desobedientes, y hay una palabra que dice odio, ¿no? Yo lo noté ahí, la definición, odio. Sí, odio, sí. Antipatía hacia alguien que produce el deseo de hacerle daño. Señor, líbranos de todo odio. Que el Señor nos libre de la desobediencia, porque desobediencia es no hacer lo que nos han enseñado que es correcto y que es la verdad. Y voy a dar un ejemplo simple. Aquellos que andamos en la calle, vemos cuánto cruzan en rojo el semáforo. Y aunque tengamos paso, tenemos que cuidarnos. Y ni hablar de los que se meten en contramano. Nos quedamos así. Pero el Señor nos hace libre de todo eso. Nos hace libre. Nos sana por ese amor y ese perdón a través de la obra de Jesucristo. Y también nos permite ser lo que hoy somos, la iglesia. La iglesia, que representamos a Dios. La iglesia representa a Dios. Donde esté la iglesia. Y la iglesia está formada, ¿qué? Por diferentes familias, diferentes edades, diferente cultura, diferente nación, diferente lengua. La Biblia ha sido traducida a más de 2000 idiomas y más dialectos y lenguajes que nosotros no sabemos. Pero así ha llegado la palabra de Dios, así llega la palabra de Dios a las vidas. No hace mucho veíamos con mi esposa un testimonio de vidas que en su tiempo llevaron el Evangelio a Birmania. Y la Biblia había sido traducida al chino. Un matrimonio que Dios lo llamó a China a evangelizar. Su esposa murió y el evangelista se quedó en China, pero ya no era lo mismo. Y trabajaba ahí en la oficina del puerto, ahí ayudando, hasta que llegaron unos birmanos y él los reconoció y le entregó la Biblia escrito en China. Ese evangelista fue a Birmania. Murió en Birmania, pero él sembró la palabra. Porque la palabra tiene poder. Que por amor, la iglesia está con aquellas vidas con necesidades naturales y espirituales. Que podemos asistirlo, que podemos acompañarlo, que podemos visitarlo, que podemos enseñarle las buenas nuevas de salvación, como la escuela bíblica y tantos otros ministerios, no solo la escuela bíblica, pero la escuela bíblica es muy importante. Como cada ministerio que Dios le ha dado a la iglesia de la enseñanza. Porque aún también cuando a veces somos ministrados por la palabra, somos enseñados por los hermanos, las hermanas, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los testimonios, cuando escuchamos un testimonio, cuando alguien escribe un testimonio que está pasando una prueba difícil y el Señor estuvo ahí en todo momento. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque ese poder no ha cambiado. La iglesia ingresa a lugares que el Señor es aquel que abre esa puerta, hogares de niños y de niñas, hogares de ancianos, cárceles, comisarías, alcaldías, calles, plazas, hospitales, clínicas, psiquiátricos. Es aquel que toma lo que existe Dios y lo hace nuevo, hace algo nuevo. ¿Y para qué hace algo nuevo? No hace mucho se compartió Romanos 12. Y ahí dice justamente el autor: Dios nos hace nuevo y nos transforma para vivir en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Porque dice la palabra, versículos 7 al 8, cuando habla de que fue derramado el Espíritu Santo en abundancia por medio de Jesucristo, y que es derramado el Espíritu Santo hoy, en este día, en este tiempo, sobre cada vida, porque el Espíritu Santo abre nuestros ojos.
y nos permite abrir el corazón. Señor, ven, ven. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegásemos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Hemos sido liberados por la gracia de Dios para ser herederos ¿de qué? De la promesa de Dios, de lo que Dios nos quiere dar, para vivir en los beneficios de sus promesas, que están en toda la palabra de Dios. Un ejemplo, el Salmo 103, el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 1, el Salmo 121, y podemos seguir nombrando pasajes, los evangelios, las cartas, los libros de su palabra. No solo vivirlos, sino compartirlos. Porque además también dice, este mensaje es digno de confianza, esta palabra es fiel y se cumple. Y quiero que lo recalques, que insistas. El Señor quiere que insistamos. Sí, Señor, ayúdame a insistir con esa sabiduría que Él le decía, que Él nos habla aquí, porque dice, cuando Él habla de la sana doctrina, de la enseñanza de Jesucristo, porque la palabra nos enseña, no discutas, no contiendas con aquello que solo es palabrería y confusión. Confusión. El Señor no nos llamó a eso, ¿no? El Señor nos llamó a ser portadores de su semilla, de su palabra que produce fruto. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza, dice la Reina Valera, ¿verdad? La versión. ¿Para qué? Para que continuemos con las buenas obras, como hemos comentado. Porque esto es excelente y provechoso para todos. Para las familias, para los barrios, para las ciudades, para esta nación y a través de esta nación, para el mundo. Porque una vez más lo volvemos a decir, el Señor nos permite ser renovados por su Espíritu Santo, porque nos toma para hacer algo nuevo en nuestra vida. ¿Cuánto le damos permiso? ¿Cuánto creemos que es posible?